Segundos, novedades en el gabinete. El exministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, juramentó como nuevo jefe del gabinete en reemplazo de Óscar Valdés. Jiménez es el tercer premier a un año del inicio del gobierno de Ollanta Humala. Un juramento sencillo y sin frases emotivas selló el nombramiento de Juan Jiménez Mayor como el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. El ahora exministro de Justicia reemplaza en el cargo a Óscar Valdés Dancuart. El gabinete Jiménez, el tercero en el régimen Humala, mantiene a 13 ministros e incorpora a 5. Se trata de Wilfredo Pedraza en la cartera del Interior. Sí, juro. Pedro Cateriano en Defensa. Sí, juro. Eda Rivas en Justicia. Sí, juro. Midori de Javich en Salud. Sí, juro. Y Milton Bonjese en Agricultura. Sí, juro. La nueva conformación del gabinete incrementa su cuota femenina a 6 y reduce a 1 la presencia de Gana Perú con Ana Jara en el Ministerio de la Mujer. Wilfredo Pedraza y Pedro Cateriano reemplazan respectivamente a Wilber Calle y José Urquizo, quienes apenas completaron 3 meses como titulares del Interior y Defensa. La ceremonia de juramentación fue seguida muy de cerca por la primera dama Nadine Heredia, quien al final saludó a los ministros con un abrazo y al presidente con un cariñoso beso. En su primera conferencia de prensa como jefe del gabinete, Jiménez Mayor fijó los lineamientos de su gestión. Queremos anunciar una serie de políticas nuevas vinculadas a enfrentar el problema social, el problema de los conflictos en el país. La respuesta va a ser el diálogo. La respuesta va a ser las posibilidades de comunicación, de acercamiento con quienes están efectuando demandas sociales en el país. Este gabinete del diálogo también va a tener una presencia importante en un tema absolutamente sustantivo que reclama la comunidad, el tema de la seguridad. Pasamos del gabinete de la cohesión al gabinete del diálogo. Hay 6 mujeres, en realidad el tercio de todo el gabinete. Y hay algunos otros temas que vamos a comentar después. El flamante jefe de gabinete, como lo hemos escuchado, a Juan Jiménez Mayor, es un experto en temas de justicia. Él en un año ha pasado de viceministro de Justicia a ministro de Justicia y finalmente a presidente del Consejo de Ministros. Representantes de la oposición también opinaron sobre su designación como premier. Con tan solo 7 meses en el gabinete, Juan Jiménez Mayor poco a poco ganó mayor protagonismo. En agosto del año pasado fue nombrado viceministro de Justicia, cargo que ya había desempeñado en el gobierno de Valentín Paniagua. Ya como titular de Justicia asumió la lucha contra la corrupción, llevando a cabo lo que muchos habían dado por perdido, el cobro de las reparaciones civiles a los sentenciados por corrupción y terrorismo. Cobró notoriedad al encabezar la defensa del Estado en la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huántar. Bueno, es un jurista que ya tiene experiencia en el gabinete, eso tendría un valor muy importante. Y es un hombre prudente y dialogante por el perfil que le conocemos. Fueron sus dotes de comunicador lo que lo puso al frente del conflicto social en Cajamarca cuando la imagen de Valdés ya estaba desgastada. Él ya se le había encargado el tema de Conga, él propuso a Monseñor Cabrejo para que sea el facilitador del diálogo. Ha criticado abiertamente el fallo judicial de Javier Villestein que favorece al Grupo Colina. Bueno, me parece que antes de que sea ya premier tuvo un choque muy fuerte con el Poder Judicial. Eso denota un peligro para la estabilidad jurídica del país, de un ministro de Justicia no pueda ser confrontacional. Entonces ahora es premier. Estará con los mismos ánimos de beligerancia para tal vez resolver los problemas de Conga y los demás problemas que tiene el país. Pero también tiene detractores políticos. Para el vocero del fujimorismo, su designación fue una mala jugada del presidente.
Bueno, yo no lo he visto hasta ahora ningún tipo de cualidades, porque hasta en problemas menores él no ha sabido resolver. Por ejemplo, hay un problema grave del notariado, que este es su sector. Si una cosa pequeña no le puede resolver, imagínate una cosa mucho más grande que es Conga. Precisamente Conga será el gran desafío de este nuevo gabinete. Bien, vamos a dejar por un minuto el tema político y nos vamos a una emergencia de esta noche, que se ha desatado un tremendo incendio en un almacén de telas. Ahí está nuestra compañera Carolina Tatup para darnos la información. ¿Qué está pasando? Mónica? Así es, continúan las labores aquí en la cuadra 5 del Jirón Parinacochas, en La Victoria. Después de casi 2 horas, los bomberos ya lograron controlar el incendio que asustó a los vecinos de La Victoria. Como estamos viendo, esto ocurrió en un almacén clandestino de telas sintéticas, como sabemos, material altamente inflamable y tóxico. La municipalidad ha mandado este tractor, digamos, para recoger no solamente los escombros, sino los retazos de tela que continúan, en algunos casos, ardiendo en llamas. Por eso los bomberos continúan trabajando. Mónica, si bien no hay heridos que lamentar, por lo menos 5 casas han quedado afectadas por el agua que se ha utilizado para apagar este incendio. Hay que informar también a los transeúntes, a los choferes quienes van a pasar por esta zona, que se ha cortado el fluido eléctrico en toda la manzana y está bastante oscuro en una zona que sabemos que es bastante peligrosa. Nosotros nos vamos a quedar aquí en la zona. Estamos viendo a los bomberos que continúan tratando de apagar este incendio que, como hemos visto en las imágenes, ha causado bastante alarma en los vecinos. Mónica, regresamos contigo en estudios. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, esto está muy cerca de Gamarra, la verdad que hay gran preocupación, pero se está controlando. Y horas antes, volvemos al tema político, horas antes de jurar como nuevo presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez ratificó el rechazo del gobierno al fallo judicial que favorece a los exintegrantes del Grupo Colina. El responsable de ese dictamen, Javier Villestein, le respondió a Jiménez. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que el señor ministro, antes de criticar, estudie y lea la sentencia. Miren, yo creo que esto es un tema demasiado serio para estar haciendo este tipo de propuestas que no abonan a construir realmente los grandes temas del país. El reto del expresidente del Poder Judicial, Javier Villestein, llamando a debatir al exministro de Justicia, Juan Jiménez, parece ahora trasladarse a otros fueros. Es que a poco de juramentar como flamante jefe del gabinete, Jiménez confirmó que este martes el gobierno presentará una acción de amparo en contra del fallo de la Corte Suprema que disminuye la pena a los integrantes del Grupo Colina, sentenciados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. No estamos de acuerdo con una posición que plantea que los delitos cometidos por el Grupo Colina no son delitos de lesa humanidad. Son delitos de lesa humanidad, no lo dice el ministro de Justicia, lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho además el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Villestein no desiste y lanza nuevos pedidos a Jiménez y al mismo presidente Ollantaytamala. Si el ministro de Justicia y el señor presidente de la República no quieren que los militares presos salgan de prisión, que cambien las reglas de los beneficios penitenciarios y lo resuelven de inmediato. No necesitan perder el tiempo con otra acción. El tema de derechos humanos es un tema muy serio. Yo no quiero plantear temas de debate ni temas mediáticos en este asunto. Ya han hablado los abogados, ya han hablado los juristas. La discusión llevó a Villestein a criticar el futuro desempeño de Juan Jiménez en el Premierato. Que es una manera de meter leña al fuego, de polarizar, tomar partido por una de las partes, eso me parece que polariza. Y él como ministro de Justicia es ministro de todos los peruanos, también es ministro de los presos. En lo que ambos coinciden por ahora es que la polémica sentencia no es vinculante y que no beneficiará a otros sentenciados por delitos de lesa humanidad. Y como es lógico, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta están expresando su repudio al fallo de esta corte que encabeza, o en todo caso es parte de el juez Javier Villestein. El presidente del Poder Judicial, César San Martín, dijo no estar de acuerdo con este dictamen. ¡Villestein! ¡Asesino! ¡Pichilino! ¡Asesino! ¡Vladimiro Montesinos! Su indignación y rechazo contra el fallo dado por la Sala Permanente de la Corte Suprema no se hizo esperar. Con carteles y gritos salieron a defender la memoria de sus familiares asesinados por el Grupo Colina en La Cantuta y Barrios Altos. Somos hijas del periodista Guachano Pedro Yauri Bustamante, que venimos a hacer fuerza, a pedir justicia por esta sentencia.
lo que ha hecho es premiar a los asesinos y castigar a las víctimas. Es lo que ha hecho Villestein y su sala. La sentencia de la Corte Suprema de retirar el delito de lesa humanidad y rebajar las penas a los integrantes del desaparecido Grupo Colina no solo habría provocado un incendio de protestas en los exteriores del Palacio de Justicia, sino también en el Congreso, donde algunos legisladores anunciaron presentar una denuncia constitucional contra el juez Javier Villestein. Criminales que no vacilaron en disparar a niños. Yo tengo hijos, muchos de ustedes también, y si son más jóvenes, 15 hermanos, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que el Estado pueda permitir bajarle la pena? Y no es un acto de venganza, insisto, es un acto de justicia. Ha aparecido como el nuevo escudero de Alberto Fujimori e incluso con su sentencia trata de favorecerlo y podrían anular el juicio de Fujimori y hasta ponerlo en libertad, porque la sentencia que ha dictado Villestein no solo le rebaja la pena a los miembros del Grupo Colina, sino que además pone en tela de juicio las colaboraciones eficaces que han hecho muchos miembros del Grupo Colina y que sirven de base para sancionar a Fujimori. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, sentó su posición sobre el cuestionado fallo. Han aplicado su propio criterio jurídico, el cual, por cierto, no comparto, pero debe respetarse. A este escándalo mediático también se sumó la voz de la hermana de Carlos Pichilingüe, uno de los líderes del Grupo Colina. Jamás se ha aceptado la existencia del Grupo Colina, ni jamás se ha aceptado responsabilidad por parte del mayor del ejército, Carlos Eliseo Pichilingüe Guevara, el mayor del ejército, Martín Rivas, tampoco el señor general Rivero Lazo, ni otros procesados. Bueno, hubo unanimidad en esta sala permanente de la Corte Suprema, que el más mediático ha sido Villestein hasta el momento. Los otros 4 no han dicho nada, pero han votado a favor de esto, que para mucha gente es absolutamente deplorable, en lo que me incluyo. 5 expertos analizaron la ropa que vestía el emerretista Tito en el momento de su muerte en la operación Chavín de Huántar. Los resultados fueron expuestos durante el juicio por las supuestas ejecuciones extrajudiciales. A pedido de la defensa de Vladimiro Montesinos, el polo del emerretista Tito fue exhibido durante una nueva audiencia del juicio Chavín de Huántar. 5 peritos forenses y de balística analizaron la prenda. 2 de ellos coincidieron en determinar que los 2 agujeros encontrados en el polo del terrorista corresponden a una bala que no ingresó a su cuerpo. La versión de ustedes es que el polo fue doblado. Ah, sí, para adelante. Para adelante. Okay. De acá este disparo ha pasado, o sea, en forma tangencial, solamente ha producido, ¿cómo se llama?, rozamiento en el polo, más no así en el cuerpo, ¿no? Porque si hubiese impactado en el cuerpo, entonces estaríamos hablando ya de 2 orificios en el cráneo. Pero solamente tenemos en la cara lateral izquierda del cuello y el orificio salido en el temporal derecho. Inclusive concluyeron que este segundo disparo no fue hecho a corta distancia. Aquí no se encontró característica de disparo a corta distancia. Son 2 orificios diferentes. Y ni en este ni en el de acá hay características de disparo a boca tocante. Los especialistas solo discreparon en un punto concreto. Para usted sí podría haber entrado la bala. Sí, en ese sentido sí. Además, estamos hablando de posiciones anatómicas. Habría que ver en qué momento estaba la persona al momento del disparo. Ha hablado acá el perito si estaba en movimiento o estaba fijo. Esta diligencia se realizó luego de que el tribunal aceptara como elemento ilustrativo el peritaje del especialista forense Derek Pounder. En este se concluye que Eduardo Cruz Sánchez recibió un segundo disparo en el cuerpo, desbaratando así la hipótesis que señala que hubo ejecuciones extrajudiciales. Y vamos a otro tema de controversia. Esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Salvador Piñeiro, invocó a las autoridades de la Universidad Católica a aceptar las normativas de la Iglesia, que decidió revocarle los títulos de católica y pontificia. Piñeiro lamentó que el diálogo haya terminado de esta manera. Es muy penoso, además es una llamada de atención para que sepamos obedecer, nos cuesta obedecer y por eso hay que estar atentos a la voz de quienes tienen las responsabilidades mayores en la Iglesia. Y a través de un comunicado, la Asamblea Universitaria de la Universidad Católica, como era previsible también, ha deplorado el decreto del Vaticano que le prohíbe el uso de los términos de pontificia y católica por oponerse a los derechos reconocidos en la Constitución Política, dicen ellos, y la legislación peruana. Asimismo,
Señalan que harán prevalecer su compromiso de hacer respetar su denominación oficial. Esto va a traer mucha cola. Y hoy fueron exhumados los restos de Walter Oyarse, el joven que, como recordamos todos, murió luego de caer de un palco en el Estadio Monumental. El cadáver fue llevado a la morgue, donde los exámenes van a buscar esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. A 10 meses de su muerte, el padre del joven aliancista Walter Oyarse revivió el dolor de su partida al ver exhumar los restos de su hijo del cementerio Parque del Recuerdo de Lurín. Acabo de terminar la primera parte de una diligencia tremendamente dolorosa a la que la familia Sánchez Manrique me ha empujado a hacer esto. Por eso que hemos pedido nosotros un peritaje de parte. Para esclarecer las causas de su muerte y a pedido de la jueza Sonia Basalar del 48 Juzgado Penal de Lima, se realizó la diligencia que duró cerca de hora y media. La exhumación de los restos del hincha aliancista se desarrolló en estricto privado. Sin embargo, fue supervisada por el perito de la familia de Oyarse, el antropólogo José Pablo Baraybar. Acá hay una caída libre y el problema principal está en qué medida el cuerpo, la persona se cae sola o la empujan y demás. Y ciertamente por esto hay que observar mucho los huesos rotos para ver básicamente si las historias que se dan, ¿no es cierto?, se contradicen o no con las fracturas que se encuentran. Como se recuerda, la defensa de David Sánchez Manrique Pancorbo presentó un peritaje que concluía que Oyarse cayó accidentalmente del palco, a fin de desvirtuar el informe de ingeniería forense elaborado por la policía, que señala que Loco David y el Cholo Payet se arrojaron al universitario. Que nosotros confiamos en la inocencia de nuestro patrocinador, que él no ha tenido participación en este lamentable hecho, ¿no? No sé si involuntario o por acción de otra persona, pero no por acción de nuestro patrocinador. Tras concluir la diligencia judicial, el cadáver de Walter Oyarse fue trasladado hasta la morgue central de Lima, lugar donde lo someterán a nuevos estudios. Debe haber sido sumamente doloroso para el papá de Walter. Y cámaras de vigilancia registraron un asalto a una pollería de Chimbote. Estos son instantes en que 3 delincuentes armados ingresan con los rostros cubiertos a una pollería en Chimbote. Uno de ellos reduce al administrador del local para luego rebuscar entre sus bolsillos algo de dinero. Todo esto ocurre ante la mirada atónita de los comensales. En otro ambiente del restaurante, una mesera realiza el pago de uno de los clientes. Cuando termina la transacción, la mujer es sorprendida por el delincuente de gorra negra, quien solo atinó a sentarse en el piso. Otro de los cómplices ingresa a la escena para amenazar a la cajera y llevarse 3.000 soles de las ventas del día. Una vez que consiguieron el dinero, los ladrones escapan del lugar. Sin embargo, un patrullero de serenazgo que pasaba por el lugar se percató del asalto, iniciándose la persecución a los delincuentes que se encontraban en este auto tico amarillo. Freddy Morales Trinidad trató de darse a la fuga, pero fue detenido. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Habla. ¿Cómo te llamas? Nada, si no me has encontrado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué te has detenido? Yo he hecho un taxi a los chibolos, pensaba que estaban que peleaban. ¿Y por qué he corrido? ¿Por qué corrido? Jimmy Rodrigo Salas y Rolly Rosas Paomares también fueron detenidos, mientras que un cuarto asaltante logró escapar con el dinero. Los 3 asaltantes presentan antecedentes por robo agravado. Una joven practicante, contadora, se suicidó de un disparo en la sien luego de que no le renovaron su contrato en la SUNAT. Tremendo. Nunca entenderán por qué lo hizo. Sonia no dejó carta alguna. Se fue con la respuesta a esa pregunta que aniquilará eternamente los corazones de sus familiares. Se fue y punto, se acabó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué la deprimió tanto para hacer eso? No lo sé. Sonia Pilco Cartolín tenía 26 años, era la cuarta de 5 hermanos. Su madre es ama de casa y su padre un obrero de Sedapal que trabajaba arduamente para pagar los estudios de contabilidad de Sonia. Sus excelentes notas la hicieron alcanzar sus prácticas en la SUNAT,
Durante 6 meses y a medio tiempo pudo apoyar a su padre con el pago de su carrera universitaria. Pero en julio perdió ese ingreso económico, justo cuando le faltaba solo un año para graduarse. Le echo la culpa a su jefe. Del trabajo le descartó. Ya, del trabajo le descartó. ¿La botó del trabajo? Sí, sí. ¿Cuándo la despidieron? Ya va a ser como 15 días. Ese despido significaba que ella no iba a poder estudiar. No sé, señorita. Ella iba a terminar. Ustedes igual iban a hacer el sacrificio. ¿Cuál fue ese para que ella terminara? Sí, sino que ella quería asumirse ella sola, dependizar. Quienes la conocieron creen que eso la sumió en una profunda depresión que ayer la llevó al suicidio. Lloró del trabajo. Sí, lloró mucho, con resentimiento lloró. Pero con su hermana quería hablar algo. No sé qué es, señorita. Fue a visitar a su hermana Claudia, casada con el policía Samuel Gonzalo Munives Sánchez. Le robó su arma y con ella se fue a la clínica Jesús del Norte. Ahí donde de mi hija, Villa María, y de mi yerno había traído el arma. ¿Cómo es que sustrajo el arma de la casa? Habían bajado al primer piso para tomar desayuno y la han dejado bastante tiempo arriba, sola. Ahí es lo que lo ha sacado. En el baño llevó el arma hacia su sien y se disparó. Habrá escogido pues, el sitio. No. Es extraño, ¿no? Yo sé que es extraño, pero ella habrá escogido el sitio. Pues. Sus padres reconocieron su cuerpo en la clínica y pidieron revisar las cámaras de seguridad para establecer si llegó sola o acompañada. Nunca entenderán tampoco por qué eligió la clínica para acabar con su vida. Y a pesar de tener solo 5 años, un pequeño que cayó de una altura de 8 metros en un centro comercial ha tenido felizmente una excelente recuperación en las últimas horas. Tiene apenas 5 años, pero se aferra a la vida con la fuerza de un adulto. El pequeño que cayó de una escalera de 8 metros de altura en el centro comercial Plaza Norte ha ido evolucionando tras su operación. Llegó a la clínica San Pablo con una severa fractura y un hematoma en la cabeza que impedía que estuviera consciente. Inclusive tuvo que ser intubado. El hematoma epidural es en esta zona, como pueden verlo, este sangrado, en la zona parietal del lado derecho. Y la fractura de cráneo también se ve acá en este trazado, ¿no? Milagrosamente, en menos de 48 horas ha dejado el respirador artificial e inclusive pronuncia su nombre. Bueno, las secuelas neurológicas no se pueden evaluar inmediatamente ahora. O sea, hay que verlo con el tiempo cómo evoluciona el paciente. Pero clínicamente, como le digo, responde, se conecta por momentos, alterna un poco de sueño y se pone irritable, responde a su nombre. Entonces, esos son signos de un pronóstico favorable, ¿no? Juancito se encuentra aún en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido sometido a una operación para extraerle el coágulo de sangre que tenía en la cabeza. Los médicos explican cómo debería quedar su cerebro tras su pronta mejoría. Con la operación, ¿qué es lo que va a desaparecer? ¿Se nos puede mostrar acá? ¿Esto es lo que va a desaparecer? Así es, ¿no? Esta signo de sangrado usualmente en las tomografías de control ya no se ve esto. Se ve que el cerebro está normal. Lo que se llama la línea media, que está un poco desviada, ya debería verse todo derecho. Su padre ha evitado las cámaras mientras Juancito se recupera. Bueno, Dios quiera que siga recuperándose. Y Elita Espino, vamos a otro tema, juzgada por el crimen de su madre, Elizabeth Vázquez, perdió los papeles con la prensa. El tribunal encargado del caso escuchó los testimonios de 3 peritos forenses. Elita parecía más preocupada en jugar con sus pulseras que en escuchar a los peritos que estaban a punto de dar nuevas luces, evidenciando su nerviosismo rumbo a su próxima sentencia. Elita perdió los papeles ante la prensa. ¿Qué te pareció la...? ¿Puedes mostrarnos, Elita? Saludos a la chica. Con el testimonio del perito forense Juan Leiva Pimentel, podría verse favorecida, luego que asegurara que los golpes y moretones que Elita tenía en sus antebrazos y piernas no corresponden al 26 de enero del 2010, día del asesinato de su madre. Desde el punto de vista médico forense, esas lesiones no corresponden a la fecha no corresponden a la fecha.
Ha quedado demostrado en el juicio oral de que las equimosis que presentaba mi patrocinada Elizabeth Alexandra Mavila Espino Vázquez fueron ocasionadas muchos días antes del asesinato de la señora Elizabeth Esperanza Vázquez Marín. Sin embargo, otra fue la versión que el perito Osvaldo Perleche deslizó en la sala, al afirmar que cuando revisó el cuerpo de la abogada Elizabeth Vázquez, encontró cabellos arrancados aún no identificados, pero que son producto de un forcejeo. La mayoría de los pelos que se han encontrado han sido arrancados y esto es fácilmente detectable por lo que corresponde la parte de la raíz. Generalmente la raíz, cuando es arrancado, se queda un fragmento de lo que es la raíz y muchas veces, por ejemplo, forma una raíz de tipo cuchara. Este perito también indicó que halló varias manchas de sangre en el auto donde la abogada fue encontrada muerta, que podrían indicar que fue colocada en la maletera aún con vida. Realizan la posibilidad de que ella podría haber estado aún con signos de vida. Esa es una posibilidad, no se descarta. En esta audiencia se anunció que la OCMA y el Ministerio Público comenzarán una investigación al juez y padre de Lita, el magistrado Alejandro Espino, por las presuntas amenazas contra su cuñado César Vázquez y la empleada Liliana Huamán.